gracias a todos los que se pudieron conectar. Para mí, el hecho de que ustedes estén haciendo doctorado, de que estén viendo esta asignatura que es tan compleja y al mismo tiempo es tan exquisita, para mí ya ustedes, ¿verdad?, tienen la nota sobre la nota. O sea, esto es lo que, eso a mí no me mortifica. Yo lo que quiero es aportarle, bajo el contexto del trabajo que ustedes me van a hacer, bien sea el análisis de la película o bien sea la revista digital, que ustedes lo tomen en cuenta bajo un ejercicio de doctorado, donde ustedes están evaluándose, donde ustedes, de mi humilde, ¿verdad?, postura y desde mis pocos conocimientos, cómo pudieran ustedes, ¿verdad?, diseñar o tener una postura, y si son positivistas, si son, ¿verdad?, dentro del contexto del realismo, cuál es la realidad para que ustedes comiencen a entender esa postura ontoepistémica. Recuérdense que en las clases pasadas habíamos conversado la forma tan radical como se ha presentado el derecho dentro de las posturas filosóficas. Recuérdense que esto se llama teoría del derecho, y teoría del derecho tiene que ver con postura ontoepistémica. La onto se refiere al hecho, o sea, cómo entiendo, cómo se desarrolla el hecho en la sociedad, cómo sucede el hecho internacional en la sociedad, cómo evalúo los actos que ocurren en la Organización de las Naciones Unidas, cómo evalúo los actos que ocurren en la Corte Penal Internacional, cómo se pueden evaluar de acuerdo al contexto jurídico, social y cultural el hecho propio de lo que está ocurriendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Ese hecho, que es lo onto, me permite a mí argumentarlo y explicarlo desde su esencia, es la epistema. La epistema es lo que explica el motivo. Esa explicación, cuando yo uno el hecho, la Corte Interamericana, con la esencia que son ustedes y se unen en uno solo, ontoepistémico, permiten a ustedes evaluar una postura, que es lo que ustedes deben obtener en el doctorado y es lo que van a demostrar como competencia. Van a demostrar que ustedes tienen una postura ontoepistémica definida, una postura ontoepistémica que puede ser que no sea la misma que tenga María Alejandra o que tenga el director de la universidad o que tenga el coordinador. Lo importante es que ustedes la sepan argumentar y defender, que sea una postura en función de poder crear. Por eso es que a ustedes se les otorga, ¿verdad?, en primer lugar, lo que constituye la teoría pura del derecho. Si ustedes tienen, ¿verdad?, la capacidad o consta del contexto, ¿verdad?, de que el derecho es nada más lo que formalmente es válido, lo que está, ¿verdad?, dentro del contexto de la norma. No me importa si la norma es justa o no, pero está arropada dentro del principio de la legalidad, estoy dentro del contexto del positivismo jurídico. Si logro, ¿verdad?, entender de que la eficacia propia del derecho no se da solamente con una normativa, porque hay normas que son injustas y eso, ¿verdad?, constituye el derecho justo o injusto, pues entonces ya yo me estoy desapartando de esa tesis y me estoy yendo a la tesis del realismo, es decir, del contexto de lo que tiene que ver con el lenguaje, el contexto que tiene que ver con la realidad. Pero si yo voy mucho más allá de que hablo de que el derecho justo va no solo con respecto a su lenguaje o al momento en que se desarrolló, sino que tiene que ver directamente con el momento histórico, entonces yo estoy orientada a poder definir la ontoepistemia dentro de la sociología del derecho, porque creo que el derecho se alimenta como ente social. Yo a ustedes no les puedo decir cuál postura es mejor que otra, porque todas las posturas son válidas y todas las posturas, ¿verdad?, son buenas. Lo importante es que ustedes tengan la capacidad de tener una postura, independientemente de la que vayan a hacer. Y eso uno lo descubre a través de las narrativas. Por eso es que yo les mandé a analizar una película y por eso es que yo les mandé a analizar o realizar una revista. ¿Cómo es la revista? Ya ustedes la van a ver, que es algo sencillo y que no tiene, ¿verdad? Y que si realmente consideran que es muy difícil, me mandan un simple ensayo y ya. Dentro de esa realidad del contexto ontoepistémico, tenemos lo que es el derecho formalmente válido, vuelvo a repetir, que es lo que a ustedes los va a definir. ¿Cómo escogen ustedes la postura? O sea, ¿cómo escoge uno el camino a seguir? Porque cuando yo me inicié a nivel de estudios, no, a nivel, no había hecho posgrado, las especializaciones propiamente, uno decía, bueno, yo soy justa, yo soy garantista, sin embargo, la manera como actuaba era positivista. Entonces tenía una incongruencia frente al momento de poder evaluar. Eso lo aprendí al nivel del doctorado, que no se permite tener incongruencia paradigmática. Si yo declaro de velo que soy positivista, soy positivista. Por ende, no puedo tener autores que sometan o que soporten el realismo, no puedo tener autores que soporten la sociología, no puedo orientarme bajo la figura, sino del positivismo jurídico. Igual si fuera del realismo, igual si fuera de la figura de la sociología. ¿Cómo saben ustedes qué tendencia escoger? Ustedes la saben cuando ustedes, ¿verdad?, se ubican dentro de ese objeto que es el derecho internacional, dentro de lo que sucede dentro del derecho internacional, dentro de la costumbre internacional, si ustedes consideran que es válido en esa realidad de ese objeto solamente el derecho formalmente establecido en un estándar internacional, en un tratado internacional,
o si esos tratados internacionales y esos estándares realmente no tienen una relación con la moral, no guardan una relación directa con la justicia. En algún momento son válidas, pero no son justas, y lo cual permite que ustedes, ¿verdad?, se orienten en el israelismo o se orienten en la sociología. Generalmente los abogados que están en las tendencias del derecho garantista, que están en las tendencias de Luigi Ferrajoli, de lo que tiene que ver bajo la figura de WIP, lo que tiene que ver bajo el contexto de la orientación de la garantía, es el derecho justo, como también Working, es el derecho justo y se ubican en el iusrealismo, porque no puedo señalar de que yo voy a cambiar una norma cada vez que cambia la circunstancia, porque pudiera ser que entonces las normas se conviertan en una moda y las normas tampoco pueden ser moda, porque lo que parece que las normas también tienen que dar seguridad jurídica. El derecho es factor y producto social, pero ese factor y producto social que tiene que responder a las necesidades tampoco puede ser cambiado a capricho del legislador por un hecho de moda, sino que tiene que responder a elementos que den certeza y seguridad jurídica. Pero vuelvo a repetir, eso ustedes tienen que determinar. ¿Por qué lo tienen que determinar? Porque el momento que cuando ustedes ya escojan cuál va a ser su postura ontoepistémica, tienen que comenzar a evaluarse si realmente ustedes escriben y hablan de la misma manera o con la misma coherencia. Es decir, si ustedes hablan del principio de la legalidad per se, pero luego me hablan de Luigi Ferrajoli, pudieran ustedes estar en una incongruencia paradigmática. Eso significa que ustedes comienzan a evaluar cuáles son los conceptos fundamentales del derecho internacional. Van a evaluar cómo consiste, en qué se desarrolla la obligación que tienen los estados de reparar daños a otros ilícitos, de qué manera Venezuela lo consagra, de qué manera Venezuela lo puede, ¿verdad?, ejecutar, de qué manera, o sea, esa realidad de ese hecho, el pacto sunt servanda, la obligación de cumplir los tratados de buena fe, ustedes lo van a orientar conforme a su postura de interpretación como sujetos que están interpretando. Y ese sujeto de que van a estar interpretando les va a permitir tener la naturaleza propia de poder entender la complejidad de lo que significa el sistema internacional, lo que significa los derechos propios internacionales. Es decir, que estamos hablando de columnas vertebrales que ustedes o que muchos tienen que depender y que son fundamentales. El pacta sunt servanda, tratados internacionales, obligación del Estado, cómo se maneja, cómo se desarrolla, cómo ustedes como doctores en ciencia internacional van a tener una postura para poder determinar que un país que suscribe y ratifica un tratado internacional lo incumple. ¿De qué manera ustedes pueden justificar dentro de su postura ontoepistémica que un país, de acuerdo a su realidad sociocultural, si bien suscribió un tratado internacional, no puede responder y aplicar el mismo por cuanto las condiciones no les permiten en el contexto internacional? Esa realidad propia que ustedes están efectuando es lo que les permite, ¿verdad?, evaluar lo que yo les había indicado la vez pasada, lo que tiene que ver con el derecho de los tratados, directamente con el pacta sunt servanda, que es importante y sine qua non poderlo establecer, porque se aplica a todo lo que tiene que ver directamente con la validez de los tratados, un principio de buena fe, cómo se entiende la buena fe en el derecho internacional, que es distinto a la buena fe en el derecho civil o a la buena fe en el derecho penal y procesal penal. De qué manera se interpreta dentro de esa particularidad de los derechos internacionales el derecho de mar, de qué manera nosotros pudiéramos interpretar la figura de la igualdad o de los derechos humanos, oído, porque los derechos humanos, cuando yo los evalúo a nivel de la Constitución, no es lo mismo evaluarlo a nivel internacional, porque a nivel internacional estamos obligados a evaluarlo no solamente con la Carta Suprema de cada uno de los países donde ustedes se encuentren, sino que tienen que evaluarlo conforme a los tratados y tomando en consideración la figura de lo que confirma y la obligación de la reparación, lo que nos permite también identificar que es propio del derecho internacional y que por ahí va orientado lo que tiene que ver con la película, el derecho humanitario, que tiene que ver con los ataques indiscriminados en conflictos armados. Esa figura de que usted ve un caso que tiene que ver que pasó hace muchísimo tiempo, pero que tuvo secuelas y todavía tiene efecto, ¿por qué tardó tanto la justicia internacional? ¿A qué se lleva sistémico para poder realizar esa figura? Eso permite entonces que ustedes comiencen a evaluar y comiencen a desarrollar dentro de esa realidad, tomando en consideración la norma internacional, quién la ejecutó, o sea, quién la hizo, qué Estado, qué organismo internacional, quién la suscribió, de qué manera la suscribió. Es letal e importante que cuando ustedes lean un tratado internacional, ustedes, por ejemplo, esto no es un tratado, pero son estándares internacionales. Estas son las recomendaciones del GAFI. Las recomendaciones del GAFI no es que yo las mencione per se para poderlas interpretar desde el objeto del derecho internacional, sino que yo tengo que evaluar que primero me dice que son estándares internacionales. ¿Qué país la realizó? Todos los países signatarios del GAFI. ¿Quiénes son los países signatarios del GAFI? Uno. Segundo, ¿quién es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿A qué se refiere, verdad? Este estándar internacional se refiere a la lucha contra el lavado de activos
el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas. ¿Cuándo se actualizó? ¿Por qué se actualizó? ¿Qué países lo señalan? Eso es lo que me va a permitir a mí dar el ámbito de aplicación. Ese ámbito de aplicación del órgano que lo ejecutó y a quienes nos pueden obligar me permite efectuar qué es lo que está regulando. Este estándar internacional que yo les estoy señalando permite o se ancla con la Convención de Mérida, con la Convención de Palermo, con la Convención de Viena, con los protocolos de trata de personas, con lo que tiene que ver directamente con la proliferación de armas. Es decir, que está dentro del concepto para qué, porque no solamente establece una regulación de una materia, en este caso estos estándares, sino que también prevé que los estados que suscribieron y que forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional tienen que adecuar sus normas internas a los estándares internacionales. Eso me permite a mí señalar cuánto tiempo de duración tiene ese tratado. Como ustedes pueden ver, esto no es un tratado, pero son estándares y si bien es cierto, son inequívocos, los mismos son actualizados cada determinado tiempo. Ahorita estos fueron actualizados en el año 2023 y ahorita están volviendo a ser analizados para ser actualizados en lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. Pero pongamos en el caso de la Convención de Palermo. La Convención de Palermo, ¿verdad? Radica, ¿verdad? En lo que constituye propiamente del año 2000, cuando Venezuela, ¿verdad? La suscribe para que se haga obligatoria en mi país. Eso también es importante. Es temporal o entra en vigor. Eso lo establece el propio Tratado Internacional en sus últimos apartes, para poder, ¿qué? Para que ustedes puedan señalar si, de qué manera se va a aplicar, porque si hay algo que dificulta o determina el contexto de un ámbito de aplicación de estudio, que es importante que ustedes lo tomen en consideración para su tesis doctoral, es el principio de la territorialidad. ¿Dónde ocurren los hechos y dónde se van a juzgar? Es válido de qué manera una corte penal puede, ¿verdad?, juzgar hechos que no ocurrieron en su país en ser realidad. De qué manera, por ejemplo, el Estatuto de Roma obliga a los signatarios o no. Es conveniente que un Estado se salga cuando ya no le conviene estar porque sencillamente violentó algo de lo que pudiera ser el tratado. ¿Cómo se responde a ello? De acuerdo a la temporalidad. ¿De qué manera se puede, verdad, tomar en consideración, por ejemplo, un hecho ocurrido en determinado país, pero, verdad, la persona se encuentra en otro país para poder capturar? ¿De qué manera interpreto yo ese derecho internacional de personas que se están buscadas por la Interpol, pero el hecho ocurrió en Venezuela? ¿Por qué Estados Unidos juzga hechos que ocurren en Venezuela cuando debería ser Venezuela? ¿Qué pasa con la figura de la extradición? ¿De qué manera se aplica bajo esa órbita y esa óptica propia del derecho internacional? Es ahí cuando ustedes se ubican propiamente, ¿verdad?, en esa postura. Si es positivista, lo que señala el tratado. Si es irrealista, lo que señala el tratado conforme a que sea justo. Y si es de la sociología, pues lo que señala el tratado, pero va variando de acuerdo al contexto de la sociedad. Entonces ustedes van a ubicar esa norma y van a ubicar de qué manera se ubica ese sujeto internacional y van a identificar su jerarquía. Es decir, por ejemplo, los tratados, las costumbres, los principios del derecho que son fuentes en el derecho internacional, qué jerarquía existe una norma sobre otra dentro del derecho internacional. No estoy hablando de la pirámide de Kelsen, estoy hablando dentro de la jerarquía en el mundo internacional, de qué manera se interpreta y de qué manera yo logro resolver los conflictos en materia internacional. Porque si hay algo que se pregunta el colectivo, si hay algo que se pregunta abogados que no son o que no tienen, ¿verdad?, el doctorado que ustedes están estudiando en Derecho Internacional, o los miembros de la sociedad en general, del por qué se habla de una justicia internacional distinta a una justicia nacional. El por qué la justicia internacional pareciera ser tan lenta cuando la justicia que es lenta no debería ser justicia. ¿Por qué, verdad, en la película, que es lo que también quiero que ustedes reflejen, se están hablando de hechos que ocurrieron en el siglo pasado y es ahorita que fueron llevados a ser juzgados? ¿De qué manera se puede ser válida una reparación propia a una víctima por sancionar a un Estado cuando ya eso dejó de ocurrir y ya la situación cambió? ¿De qué manera someterte de forma perpetua a una justicia internacional que pareciera no tener tiempo de limitación para poder investigar por los derechos o por los delitos que pudieran ser imprescriptibles, generan, ¿verdad?, una estigmatización propia a un país, porque no hablamos de personas, porque las personas pudieran haber muerto, sino propiamente del país? Esa lógica es la que a ustedes les va a permitir entender de qué manera proponen ustedes su propia postura, es decir, de qué manera ese sistema normativo es realmente justo y moral, de qué manera ante una realidad, porque tiene que responder a una realidad sociocultural, tiene que responder a resolver problemas que tengan que ver con el contexto internacional, pero de qué forma ese sistema guarda relación con la legitimidad y de qué forma muchas personas obtienen una sanción o una medida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el Estado parte, pues sencillamente no hace caso a esa medida. ¿De qué manera obliga al Estado que formen parte de esa realidad? ¿De qué manera
se obliga a un Estado a cumplir un tratado internacional que incumple per se. Esas explicaciones son las que ustedes tienen que otorgar conforme a esa postura que ustedes vayan a adquirir, que les permitan a ustedes señalar, tal cual como lo ven ahí, que es lo que ustedes están haciendo con la película, es que la justicia van a tomarla en consideración dentro de un ámbito netamente normativo. Eso es positivismo. Y si es positivismo, pues sencillamente se orientan en lo que tiene que ver con la figura propia de la coacción. Si va mucho más allá, con un sentido de alcance y un naturalismo. Y habría que preguntarse, ¿esos juicios son válidos? Estar ahí, juicios que marcaron la historia, ¿de qué sirve? ¿Será que el derecho internacional responde a una historia que quede en papeles o que quede bajo la figura de libros, pero que al momento de poder actuar, pues es poco eficiente y es poco eficaz? ¿Cómo se entiende la eficacia dentro del derecho internacional? Por ende, les vuelvo a repetir, ustedes van a tener la opción de escoger si van a estar dentro del naturalismo, que es la figura propia que les había señalado de la validez de las normas, pero orientada en el derecho justo, si ustedes consideran que van a estar dentro del positivismo jurídico, por cuanto dependen netamente del contexto normativo, o si van a estar dentro del realismo jurídico, que tiene que ver con la eficacia propia de la sociología, del derecho como factor y producto social. Ellos lo van a orientar en materia con la filosofía. ¿Pero por qué con la filosofía? Porque cuando nosotros estamos a nivel doctoral, nosotros interpretamos, nosotros argumentamos de acuerdo a nuestra postura. Nosotros no solamente repetimos lo que dicen los autores del naturalismo, no solo repetimos lo que dicen los autores del realismo, sino que de acuerdo a esa postura que ya yo identifiqué, yo voy a crear. Voy a crear nuevas teorías, porque para eso es el doctorado, para que ustedes tengan la capacidad de crear una teoría, un marco teórico de acuerdo a la perspectiva paradigmática que ustedes van a escoger. Es por ello, ¿verdad?, de que yo les escogí a ustedes, ¿verdad?, de evaluación, pero para que disfruten, porque el doctorado es para disfrutar. Porque el doctorado yo pienso que es uno de los estudios donde le permiten a uno como profesional ser uno. Porque el hecho de que te digan ya per se de que tu criterio va a ser válido, de que nadie te puede decir que es bueno o malo, sino que tú lo tienes que argumentar. Y toda la vida uno como abogado se ha peleado de que esa es mi opinión, pero opiniones que no están orientadas, que no están supervisadas, que no tienen soporte, nos obligan a nosotros, ¿verdad?, a tener un sentido crítico, es exquisito. Y es lo que ustedes tienen que aprovechar. Por eso este ejercicio. Fíjense que yo les coloco los juicios de Nuremberg. Y ese juicio, ¿verdad?, tiene que ver directamente con lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron juzgados muchos líderes por crímenes contra la humanidad. ¿Por qué se escogió esta película? Porque pareciera ser una película de mucho tiempo, pero es para que ustedes se ubiquen en el contexto histórico. ¿Cuándo ocurrieron los hechos y cuándo ocurrió ese juzgamiento y por qué ocurrió? ¿De qué manera se está juzgando esa violación masiva de derechos humanos y para quién? O sea, ¿a quién le importa esa violación masiva cuando las personas ya que pudieron responder ya están muertas o las personas que están ahí no pueden reparar porque sencillamente no forman parte de la realidad? Eso, de una vez, ¿verdad?, nos conlleva cuál es la responsabilidad que tiene el Estado que ocurrió esa realidad para poderlo efectuar. ¿De qué manera lo juzgo yo éticamente? Porque lo que estaba ocurriendo seguramente para los nazis pudiera ser una perspectiva positivista, pero lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?, para los judíos era otra perspectiva. O solamente tiene que ver con los judíos, o tiene también que ver con los franceses, también tiene que ver con los palestinos, también tiene que ver con otros sectores etnios que forman parte de ellos. Eso es la justicia internacional, que es lo que ustedes van a evaluar en la película para poder ver qué desafíos van a tener con él. Después de que ustedes, ¿verdad?, realicen eso, ustedes, ¿verdad?, yo les doy como una guía para que ustedes puedan orientarse. Pero esa guía no es que ustedes me la tienen que contestar, sino que ustedes van a hacer un análisis. Un análisis donde yo les estoy señalando de que redacten un ensayo, donde ustedes, ¿verdad?, van a evaluar qué fueron los hechos del juicio, cuál fue la importancia de los estándares internacionales, cuál fue la responsabilidad frente a esas atrocidades. Y ahí yo les hago preguntas que ustedes se pueden hacer para poderlo orientar. ¿Qué implica el concepto de la justicia internacional en ese hecho? ¿Qué juega, verdad? ¿O qué papel juega la empatía dentro del juicio que se realizó? ¿Qué impacto tuvo la creación de la Corte Penal Internacional? Vuelvo a repetir, los ensayos son producciones y narrativas que ustedes están en la capacidad de poder evaluar y de poder describir de manera autónoma, de manera creativa. Si bien es cierto, su estructura
Dentro de los manuales está establecido con una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. No es menos cierto que el ensayo no tiene que decir la palabra introducción para que yo sepa como lector que es una introducción, porque de acuerdo a lo que ustedes describen, se entiende. No tiene que decir desarrollo porque ya la propia narrativa me implica. Y así como el uso de conectores permite establecer cuando están concluyendo. Esa realidad es lo que yo necesito que ustedes escriban para poder visualizar qué tipo de narrativa poseen y qué perspectiva están realizando. Por ende, ¿verdad? Yo les coloco, de acuerdo a ello, cómo afectan al espectador la justicia, cómo se aplican. O sea, ustedes pueden escoger cualquier versión de lo que quieran. Lo importante es que yo les voy a evaluar la comprensión de la película de acuerdo a su postura, la profundidad como ustedes logren aplicar su teoría, o sea, cómo la justifican, por supuesto, la claridad de la escritura y, por supuesto, la originalidad. No es que ustedes van a cortar y pegar en el uso de la inteligencia artificial, que es válido, que eso no sino que ustedes tengan la capacidad de poder justificar, porque recuérdense que si un docente les envía a ustedes algo, es porque ya lo han analizado desde diversas ópticas para poderlo realizar. Por eso para mí es muy importante, porque lo aprendí en uno de los doctorados, es la originalidad y la creatividad, ese análisis. En el segundo yo les mandé a hacer una revista digital. Sin embargo, en esa revista digital, ustedes, ¿verdad? Yo ¿qué es lo que pretendo yo? Que ustedes realizaran, ¿verdad? Una estructura, un ensayo para poderlo divulgar. Porque recuérdense que conocimiento que no se divulga no es conocimiento. Y tomando en consideración que en materia de doctorado ustedes tienen que publicar en revistas arbitradas. Entonces, para que ustedes fueran su propia revista, ustedes crearan una revista, hicieran un artículo de ustedes y lo publicaran en esa revista para poderle dar publicidad. Sin embargo, ahorita los escucho, si ustedes consideran que es mucho trabajo, nos quedamos solamente con la película y la nota de la película es la nota que van a tener en las dos evaluaciones. Estoy totalmente a la orden y ya saben que estoy, ¿verdad? Hoy reviso la plataforma para poder aperturar si de repente tienen problemas para poder, ¿verdad? Para que la dejen abierta para lo que ustedes consideren. Y ya saben que yo voy a leerlo es el 3 de mayo para no atormentarlo, porque si no lo vuelvo loco. Y la idea, ¿verdad? No es esa, porque estaría siendo incongruente con lo que quiero que ustedes hagan y con lo que ustedes, ¿verdad? Aprendan en el doctorado. Excelente. Bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Nos vemos por el teléfono, hablamos por el teléfono, se les quiere mucho y gracias por haberme permitido la oportunidad de haber cambiado la clase y me disculpan, ¿verdad? El atrevimiento por haberles dañado o haberles afectado el horario normal que ustedes poseen. No, agradecidas con usted, doctora.